Quisiera invitar ahora al profesor Héctor Galeano para preguntarle, profesor, por cuáles son esos acuerdos binacionales específicos que ha tenido Colombia con Venezuela, cómo ha sido esa relación, porque hay tantos puntos de quiebre que nos tienen en un momento en el que no podemos entender que realmente somos países hermanos. ¿Qué ocurre con esa política, digamos, exterior que hace que estemos en un momento como este? Gracias, profesor, por estar acá. Bueno, gracias a ustedes. Primero, pues agradecerle muy especialmente a la profesora Meneses y por supuesto a la Universidad Nacional por su amable invitación. Hablar del tema venezolano es uno de esos temas de política exterior que tienen una dimensión transversal, holística, una dimensión muy especial. No solamente por lo que la profesora Socorro planteaba al comienzo, que es una frontera supremamente larga, la frontera más extensa, la frontera terrestre más extensa que tiene el país, sino además que es una frontera verdaderamente viva. Ya la profesora Socorro, la profesora Almanza han planteado puntos muy claves donde esa población no solamente ha compartido históricamente problemas, sino sueños también. El caso de la población en La Guajira, el caso de la población de norte de Santander y, por supuesto, toda esa población que se da a lo largo de toda esa frontera. Otro tema también importante es que es una frontera muy sensible y muy vulnerable al crimen transnacional en casi todos sus puntos. Y otro aspecto muy interesante, pero no favorable, es la mirada desde Bogotá. La política exterior de Colombia ha estado históricamente concentrada en su mirada andina, prácticamente. De hecho, ha dado la espalda casi toda su historia pues, al Caribe, al Pacífico, y las fronteras no son la excepción. De hecho, y es una pregunta que hago siempre a mis estudiantes cuando comienzo el curso de política exterior colombiana, si sabían que Colombia tiene un conflicto fronterizo con Venezuela. Y la mayoría no sabe. Y no sabe porque desde la mirada de la política exterior colombiana se olvidó que todavía tenemos un conflicto limítrofe, no solamente con Nicaragua, que es el más conocido por todo el tema de la Corte de la Haya, que ya conocemos, sino también porque pues politizamos, ideologizamos la relación con Venezuela. Y sí, tenemos un conflicto que durante décadas, prácticamente desde los 50, no tenía no se logró definir los límites marinos y submarinos en el Golfo. De hecho, solo hasta el gobierno de Julio César Turbay Ayala en 1979, con el gobierno de Herrera Campins, se logró construir de manera casi que secreta un acuerdo que denominamos la hipótesis de Caraballero, que era un acuerdo que primero que todo era muy particular porque se ceñía a lo que posteriormente define la Convención del Mar de 1982 de Jamaica, teniendo en cuenta la línea media equidistante, le dábamos la indudable e incuestionable, ya lo hacíamos jurídicamente, soberanía sobre los islotes de los monjes que le entregamos en los 50 y pues llegábamos a un acuerdo que realmente era mutuamente beneficioso. Pero lamentablemente la presión de algunos sectores políticos llevó a que este acuerdo se derrumbara. Con esto lo que quiero decir es que ha sido históricamente una relación muy tensa. De hecho, ese periodo lo conocimos como la golfización de la relación binacional, que de hecho tuvo su punto de quiebre, hablando como la pregunta de la profesora Meneses, puntos de quiebre, lo tuvimos precisamente en 1987 con ese famoso incidente que denominamos el incidente de la corbeta Caldas, donde realmente estuvimos casi que al borde de un conflicto militar. Ahora bien, eso desde el punto de vista de límite fronterizo. Pero hay un punto también muy importante
y es lo que tiene, bueno, antes de pasar al punto comercial, esa golfización, es decir, esa relación binacional que se centraba en el tema de la delimitación, pues se fue diluyendo paulatinamente. Una de las razones fue la década del 90, donde nuestro conflicto, el conflicto colombiano, no solo tuvo pues unas consecuencias terribles en materia humanitaria para Colombia, sino que también tuvo repercusiones con el vecino país. Y de hecho esa relación empezó entonces a circular alrededor del tema del conflicto. Por supuesto, ya con la llegada del famoso Plan Colombia en el año 2001, se olvidó completamente que teníamos un conflicto que debíamos definir. Ahora bien, la relación nuestra es tan importante, pero tan importante, que cuando uno mira el tema comercial, el mejor socio estratégico que Colombia ha tenido ha sido Venezuela. Es el mercado con mayor valor agregado. No podemos decir que sea el mercado con un mayor monto de exportaciones sí o POP, pero incuestionablemente es un mercado que tiene un valor agregado para la producción nacional excepcional. De hecho, cuando Venezuela sale de la CAN, exactamente pues en el año 2006, prácticamente se le da un golpe tan fuerte a la comunidad andina naciones que ese intracomercio que era tan valioso se diluye y pues está el resultado que hoy evidenciamos en la comunidad andina naciones. El comercio con Venezuela es tan importante que cuando uno mira las cifras, ni siquiera el comercio con Perú y tampoco el comercio con México, con el cual hicimos el G3 y posteriormente firmamos un tratado de libre comercio, llegó a ser tan fuerte, tan sólido, y solamente hasta el año 2015, con este punto de quiebre de la economía venezolana, pues logran superarlo. Con esto lo que quiero destacar es la importancia que tiene para la política exterior nuestra el tema venezolano, o debería tener, porque no lo tiene realmente en muchos momentos. Ahora bien, hay unos espacios que se lograron consolidar, algunos más, otros menos, en esta larga y complicada historia. Espacios que hoy, y eso quiero ponerlo a discusión seguramente para el final de las preguntas, espacios que hoy deberían estar más vivos que nunca. Espacios que se lograron algunos consolidar en la década a finales de los 80, por ejemplo, las comisiones de vecindad. Las Convifron, por ejemplo, que estaban más enfocadas hacia el tema militar, y la COPIA. Estos espacios buscaban fundamentalmente generar espacios de diálogo y especialmente involucrar a esas partes de la sociedad civil, a esas partes de la comunidad viva que requiere tener voz en estos procesos de convergencia y de divergencia, sobre todo en comunidades que tienen problemas comunes. Y por supuesto, en estos puntos de quiebre, pues tenemos que hablar de las relaciones diplomáticas. La profesora Karen hablaba del año 2015, pero sin duda alguna el año 2018 es un año muy dramático en el sentido que Colombia pues decide primero no nombrar embajador en Venezuela, y no nombramos embajador en Venezuela, y terminamos retirando pues todas las misiones consulares, y viceversa, pues Maduro también, bueno, lo dijo en el año 2019, poco después del famoso fracaso de la ayuda humanitaria en el norte de Santander, pues no nombró, ni hemos nombrado embajador, porque de hecho Colombia no reconoce al gobierno de Maduro. Pues terminamos nombrando el último embajador, fue Ricardo Lozano Forero, y eso tiene unas consecuencias, y aquí voy al tema migratorio. Colombia no lo hace por una estrategia política, y aquí voy precisamente al tema político, de lo diplomático, que va muy relacionado con lo político, llego al tema político. La estrategia de Colombia, que inicia como un cerco diplomático,
que pues es el planteamiento que hace el presidente Duque al llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2018, pues era hacer un cerco diplomático. Un cerco diplomático enfocado a pues sacar del Palacio de Miraflores a Maduro. Sin embargo, desde la diplomacia colombiana empiezan a darse mensajes, como por ejemplo el que emitió el embajador, el muy polémico embajador Francisco Santos en Washington, que fundamentalmente lo dijo, y lo dijo en Cúcuta, que todas las alternativas estaban sobre la mesa para sacar a Maduro del poder. Y en ese orden de ideas termina Colombia dándole el reconocimiento a Guaidó en enero del año pasado. Entonces, en 2019 Colombia entra en un proceso muy complejo, casi que único, diría yo, y es reconocer a un presidente que no tiene poder, que no tiene capacidad de acción frente al tema migratorio. Terminamos con una frontera completamente cerrada, y digo completamente cerrada porque es una frontera que oficialmente está cerrada, pero como la profesora Karen lo planteaba, en La Guajira y en el norte de Santander es una frontera que termina siendo apoderada, dueña de los grupos ilegales. No en vano, no fue casual que el presidente venezolano, en ese famoso traslado que tuvo de Venezuela a Colombia, terminara con una foto muy famosa con dos delincuentes criminales de la banda de los Rastrojos que estaban armados en el momento que se tomaron la foto. Es decir, es una demostración de que esta negación a la cual hacemos casi que todo el mundo, de negar la legitimidad de Maduro, ha llevado a Colombia a un vacío que tiene a unas víctimas que son básicamente los migrantes y que son también esos retornados colombianos, los cuales hoy realmente no tenemos claramente identificados desde Migración Colombia, no sabemos cuántos son y dónde están ubicados, y también esas familias binacionales que terminan retornando. Quiero dejar esto para discusión, para respetar, por supuesto, el tiempo asignado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Héctor. Creo que tenemos elementos muy interesantes para la discusión, elementos históricos, sociales, geográficos, étnicos, políticos, que hacen y que nos muestran una frontera totalmente dinámica, muy a pesar del cierre, como lo señala el profesor Galeano.